que influencien de una manera especial a nuestros niños al Señor, a las cosas de Dios. Vamos, hermano, a leer la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Mientras usted busca ahí la palabra de Dios, hermano, estoy contento, agradecido que usted está acá, y también quiero que estemos llevando en oración a los hermanos que están también enfermos, que están delicados de salud, estemos pendientes de ellos. Éxodo capítulo 3 versículo 6, dice la Biblia: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Mira esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta cuando Dios lo llama a hacer algo. ¿Yo no sé, yo no puedo hacer eso. Hay otros mejores que yo. ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios poderoso, gracias te damos, Señor, por tu grande amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y nos has dado de tu bendición y nos ha dado de su gracia y nos ha dado de su bondad. Gracias, Señor, porque hablas a tu pueblo cada día. Oh, aleluya. Si hay un pueblo aquí que tiene el Espíritu de Dios, levante su voz, hermano, en este momento y ayúdeme a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Oh, aleluya. Vamos a en este momento, hermano, adorar al Señor con libertad, porque en este lugar está la presencia de Dios y queremos, Señor, queremos de esa presencia, de esa exquisita presencia. Queremos, Señor, que descienda sobre nuestras vidas como un ungüento, como un perfume. Señor, en nuestros corazones queremos que se derrame tu presencia sobre nosotros en este lugar, y reprendemos todo ataque del maligno en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sabemos que usted está con nosotros. Oh Señor, en este lugar sea usted, Señor, con su misericordia llegando a nuestras vidas hoy, en el nombre soberano del Señor Jesucristo. Dale una alabanza fuerte al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Hermano, este tremendo llamado de Moisés me impacta, muy hermoso. Dios aquí le revela dos cosas a Moisés. Hay dos cosas que le revela Dios a Moisés acá.
le revela su propósito y le revela su nombre. Hay dos cosas que dos cosas que Moisés no sabía, dos cosas que Moisés no entendía, y ahí Dios le revela en ese monte dos cosas poderosas, le revela su propósito y le revela su nombre. Es importante que entendamos nosotros hoy estas dos cosas. Por eso le he titulado este mensaje: ¿cómo se llama tu Dios? Porque, hermano, muchas veces o vemos, hermano, en los pueblos paganos, miramos también en la Biblia y en la historia y en los libros de historia, que los pueblos paganos tenían o tienen todavía un Dios para todo. Son los paganos, las personas que no adoran a Dios verdadero, a Jesucristo, son devotos de uno o más dioses. Por ejemplo, los romanos tenían dioses de la siembra, de la guerra, del océano, de las nubes, y hasta tenían una diosa de la fertilidad y del amor. Después vemos que ahí en Roma, que era una nación tan pagana porque tenía muchos dioses, de ahí nació la Iglesia Católica Romana y quiso hacer lo mismo. Entonces, la única diferencia es que ya no les llamaban dioses, sino que les llamaban santos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí eran devotos de algún santo? A ver, dígame de qué santo era. Yo no nací católico, yo no tengo ese conocimiento, pero alguien aquí me puede decir de qué santo era devoto, o virgen, porque habían no santos, no solo santos, sino también hay muchas vírgenes, hay un montón, y hasta de diferentes razas. Hay una virgen negra, una virgen blanca, hay vírgenes hay una virgen mexicana, ¿cierto? En Colombia está la Magdalena, en México está la Guadalupe, en Perú creo que es Fátima, María Fátima, algo así. Bueno, la Virgen del Fátima creo que le llaman. Bueno, ¿usted de qué era devoto? A ver. San Judas Tadeo, Guadalupe, de Atoche, ¿de qué? Ujila, Uquila. Wow, ese es nuevo para mí, hermano. La del Perpetuo Socorro, hasta de ahí le pusieron nombre. Oiga pues, hermana, Santa Rosa de Lima, ¿esa es virgen? Esa es virgen, ahí está. Niño de Atoche. O sea que con un Dios no les es suficiente, pero también tenían dioses de niños y adolescentes, bueno, de todo, ¿verdad? Y ahí vemos, hermano, que de ahí sale toda esa adoración a las imágenes de la Iglesia Católica Romana, y le atribuyen milagros a todos estos dioses y a todas estas vírgenes y a esta idolatría. Por ejemplo, para los que celebran el San Valentín, ese es un santo católico, para los que no sabían, o de pronto se hacen los que no sabían, y ese es el santo del amor. Y entonces ese día es un día que la Iglesia Católica reservó para celebrar y honrar y honorar a ese Dios, ese santo, perdón, del amor. Entonces, cada verdad, y no lo digo en una manera despectiva ni burlona, simplemente nos da risa como en el pasado, verdad, éramos tan devotos de esas imágenes mudas, de esas imágenes, objetos inanimados, y cómo nos identificábamos con esos dioses o esas vírgenes, y éramos devotos, verdad, de esas dioses o de esas vírgenes. Me impactó, me impresionó mucho cuando fui a Puebla, que todos los días, a eso del mediodía, había eran sonidos como de explosivos. Pa, 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 pa. Y al primer día yo dije, quién sabe. Al segundo día se me hizo raro. Al tercer día pregunté,
Dije, ¿por qué se escuchan tanto explosivo? Y me dijo el pastor, no, pastor, es que aquí todos los días se le avientan cohetes a un santo diferente. 365 días del año, llueve, truene, relampaguee, se le avientan cohetes a un santo diferente, honrando, y se hacen misas y rezos a ese santo, a cada santo diferente. Es ahí donde habían, no me acuerdo en qué pueblo, que ahí por donde son los hermanos García, que hay, ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas? 365 iglesias, hermano, y donde usted voltea hay iglesia. Y yo le decía al pastor, pero ¿para qué tanta iglesia? Si se llenan, dijo, se llenan esas iglesias católicas, se llenan, están llenas, todos los días van y ahí están, ahí todos los días hay misa. Y digo, wow, más nos ganaron a los pentecostales en culto, pues. Pero son devotos a estas imágenes, a estos dioses, y eso es lo que les da a ellos propósito. A ellos eso les da propósito. Otra cosa que me impresionó, que no sabía, me impresionó ver, fui en diciembre y era una celebración a la Virgen, y entonces sí iba a ser una fiesta muy grande, pero empieza con unos hombres corriendo con una antorcha desde, no sé si es Puebla o no sé dónde, hasta la ciudad de la capital, y de ahí regresando con la antorcha a otros pueblos, corriendo, hermano, millas de millas, y entonces se turnan. Hay unos camiones donde va la gente ahí sentada, y entonces cuando ya se cansa el de la antorcha, le hace seña, el otro se baja, le agarra la antorcha y empieza a correr, y el otro se sube a la troca, y así van tomando turnos llevando la antorcha. Y yo digo, ¿por qué hacer eso? Porque eso es lo que a ellos les da propósito. Eso es lo que a ellos les da propósito. Y vemos que Moisés vivía con su suegro Jetro, que era un sacerdote pagano que tenía otros dioses, y Moisés había perdido su propósito. Entonces Dios, antes de cuando se apareció a él, no solamente le revela su nombre, pero revela su propósito. Y ahí en el monte primero lo llama por fuego, una zarza que no se consumía, y en el monte Horeb ahí le revela su identidad como Dios todopoderoso. Ahí le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No era cualquier Dios ahí de la fertilidad, o Dios de la siembra, o Dios de la luna. No, era el Dios que creó la luna, que creó el sol, que creó el planeta, que creó las estrellas, que creó el universo, y se apareció con poder y con señales. Y ahí se dio a conocer, le reveló su nombre. Y el Señor, hermano, ahí se revela a él y le da una identidad para poder que él entienda su propósito. Y es que muchos andamos, hermano, viviendo la vida cada día, como dice el canto, un día a la vez. Y muchos estamos viviendo nuestra vida, pero no entendemos el propósito para cual hemos sido llamados. Y sí, venimos a la iglesia y oramos y cantamos, y hasta a veces tenemos nuestro ministerio, pero no hemos entendido el verdadero propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y es que Dios a usted lo ha llamado con un propósito más grande de lo que usted se imagina. Y yo creo, hermano, que si el Señor le ha revelado su nombre, que es sobre todo nombre, es porque Dios está interesado en mostrarle también el propósito de su vida. Andamos, hermano, y tomamos decisiones en nuestras vidas. Tomamos decisiones a la ligera y hacemos cosas, y vamos para aquí, vamos para allá, y hacemos esto y hacemos lo otro, y hacemos, y de pronto buscando la mejor economía, buscando lo mejor para el bienestar de la familia. Gloria a Dios por eso. Todos debemos, no está mal eso, pero es que Dios tiene un propósito para nosotros.
Sí, vivimos la vida bien y tratamos de ser buenos cristianos y tratamos de llevar la vida lo más prudente en Dios posible, pero no hemos entendido nuestro propósito. Vino un hombre muy rico y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: y tú tienes, dice la Biblia, el Señor le dijo, dice la Biblia, que tienes que seguir los mandamientos de Dios. Y entonces el hombre rico le dijo: Señor, todos los mandamientos he cumplido desde muy joven. Yo honro a mis padres, yo doy mis diezmos de todo, y yo hago esto, yo hago lo otro, y yo cumplo todos los mandamientos. Y el Señor sintió un amor especial por ese hombre, porque él estaba realmente interesado en seguir y en adorar a Dios y en hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí es donde viene el problema para muchos. Porque yo no vengo a decirle hoy que usted tiene que vender todo lo que usted tiene. No. Eso fue lo que Dios le dijo a él. A él. Esa palabra no es para todo el mundo, era para él, para ese hombre rico. Aquí no es para malinterpretar la Biblia y decir: pues todos tenemos que vender todo. No. Eso era para él. Es decir, este hombre estaba muy interesado en hacer la voluntad de Dios. Pero ahí fue cuando Dios le dijo: ok, ahora te voy a revelar tu propósito. Y tu propósito es que me sigas, que vendas todo lo que tienes, lo regales a los pobres y me sigas. Y entonces dice la Biblia que el hombre se fue muy triste de ahí. Se fue triste. Y dijo el Señor: está cerquita, pero todavía no está ahí. Está cerquita, pero así no. Dijo, el Señor pesó el corazón de este hombre. Y es ahí donde vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. Cuando se trata de hacer el propósito de Dios, nos da miedo. Nos da miedo lo que Dios nos va a pedir. Nos da miedo a lo que tengamos que renunciar. Y nos da miedo a qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí o no? Hay aquí algunos que saben de lo que estoy hablando. Nos da miedo, nos da temor, porque no sabemos lo que va a pasar, porque no sabemos si es el llamado. Quiero hablarle un momentito a los jóvenes. I want to speak to the young people just for a bit. Porque muchos jóvenes van a la iglesia, oran, de pronto sirven en algún ministerio acá, pero viven sus vidas todavía. Sus hechos muestran que no han entendido el propósito de Dios. Y yo les voy a decir a los jóvenes, I'm gonna tell you young people something. There's nothing more fulfilling. There's no better purpose than to serve God. No hay nada mejor en esta vida que servir al Señor. No hay nada mejor que entregarle su vida al Señor, a servirle desde la juventud. Dijo un hombre anciano, el hombre más sabio de la tierra, dijo: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Así dice la Biblia, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Dijo Eclesiastés capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.
Sí, queremos, hacemos planes y queremos hacer muchas cosas, y nos ofrecen, en la juventud nos van a ofrecer muchas cosas y tenemos ideas y planes. Gloria a Dios, la juventud sueña y eso está bien, eso está bien. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero lo más importante para la vida de uno es entender que hemos sido llamados con un propósito más grande, de servir al Señor Jesucristo. Pero yo me acuerdo, hermanos, yo me acuerdo cuando Dios me llamó desde muy joven. Desde muy joven Dios me llamó en un campamento, cuando me tomó el poder de Dios de una manera poderosa, y yo quedé en el altar por un par de horas casi ahí arrodillado. Ya todos se habían ido, todos los demás jóvenes se habían ido a jugar fútbol y a todo lo demás. Yo estaba en el altar, hermano, ahí en la presencia de Dios, y yo me levanté con una mentalidad diferente. Y yo estaba muy jovencito y yo solo pensaba en jugar y en otras cosas y en amigos y en cosas. Pero fue ahí cuando yo me levanté con una mentalidad diferente. Yo era otra persona en mi mente y en mi corazón. Ahora había un pequeñito fuego en mí que decía: tienes que servir al Señor, tienes que servir al Señor, tienes que servir al Señor. Y entonces empecé pequeño. Mi primer ministerio fue el de la escoba. Y yo le voy a decir algo, hermano, en Dios, cuando leemos de Moisés y de Abraham y de David, y vemos todas las cosas grandes que hicieron, todos queremos adelantarnos a la parte de cuando mató el gigante y cuando abrió el mar en dos y cuando... Pero no nos damos cuenta que todos esos hombres y mujeres tuvieron un inicio pequeño. Todos tuvieron un inicio pequeño. Y vemos aquí a Moisés, que se quiso adelantar al propósito de Dios. Moisés sabía que había sido rescatado con un propósito. Su mamá le dijo: todos los niños varones de tu edad murieron menos tú, porque Dios tiene un propósito contigo. Y cuando él creció y fue joven y vio que hacían injusticia con los israelitas, fue y mató a un egipcio, porque pensó que ahora sí yo voy a hacer el propósito. Y así no era el propósito. El Señor quería que empezara pequeño, y se lo llevó al desierto por 40 años para moldearlo. Los inicios, las personas que hacen cosas grandes en Dios, sus inicios son pequeños. Vemos a José, que fue llamado por Dios con un propósito, y Dios le revela en sueños desde muy joven que tenía un propósito con él. Y él vino con sus hermanos y les dijo: pues ahora todos se me arrodillan porque soñé que todos me adoraban. Y el Señor le dijo: you're not ready. You ain't ready. No estás listo. Y se lo llevó de esclavo, de ahí a la cárcel. Y fue un proceso de años, hasta que él obtuvo una madurez. Y Dios lo saca de lo más vil y de lo más horrendo que fue la cárcel, y lo levanta para ser segundo del rey. Y uno de los hombres más importantes en la historia, no solamente de Israel, pero del mundo. Ayudó a salvar a muchas personas de morir de hambre por su habilidad de ver el futuro por el Espíritu de Dios, de interpretar esos sueños que Dios mandaba. Y no más eso, pero la habilidad de analizar porque Dios le mostró por sueños a Faraón que iban a venir 7 años de riqueza y 7 años de hambre, y eso fue todo. Pero luego el Señor ya le había formado en él una habilidad de analizar las cosas, que él dio la solución. Él dijo: ahora, rey, yo recomiendo que hagas esto. Y él le dio la solución para que el pueblo de Egipto no muriera de hambre y mucha gente fuera salva, incluyendo su propia familia de él. Y fue cuando él entendió el propósito
que Dios obró de una manera poderosa, y de manera que cuando sus hermanos vinieron y se presentaron delante de él, y él se expuso y dijo: yo soy José al que ustedes vendieron, sus hermanos se asustaron y se arrodillaron y le dijeron: no nos mates, porque ya vieron que tenía mucho poder. Y él les dijo: yo no los voy a matar, porque ahora entiendo. Oiga, Dios le había dado la habilidad hasta de perdonar a estos hombres que lo querían matar. Y él, pudiendo haber descargado toda la fuerza de Egipto sobre ellos, no lo hizo. Al contrario, los perdonó y los amó y los abrazó y lloró con ellos. Ahí es donde hemos entendido que José ya había entendido que él tenía un propósito más alto, y dijo: es que el Señor me guardó para preservación de todos ustedes. Y es ahí donde muchos fallan, porque al no entender el propósito de Dios, entonces un hermanito los ofendió y se van de la iglesia. Al no entender el propósito de Dios, una hermanita los ofendió y ya entregan el cargo. Un hermanito los ofendió y ya no sirven al Señor con el mismo amor que lo hacían antes, porque no han entendido que Dios tiene un propósito más grande y que Dios está usando a esas personas para moldearme a mí. Usted me ve hoy a mí aquí y usted solamente ve el 5% de lo que yo he vivido. Y los hermanos que hemos podido de pronto profundizar un poquito más y hablar un poco, algunos conocen mi vida y conocen todo lo que yo he tenido que vivir, y a veces a veces cuando les cuento se me quedan mirando como: ¿será que el pastor está exagerando? Porque usted me ve aquí y, hermano, yo no para la gloria de Dios y gracias a Dios que Él me libró del mundo. Yo no he estado allá en la calle, ni en las drogas, ni en el licor, ni he tenido mala vida. Gracias a Dios que me guardó de todo eso. Pero he pasado por procesos muy duros, donde he tenido que llorar, donde he tenido que doblegarme, donde he dudado del llamado de Dios. Y usted no se imagina cuántas veces he dudado del llamado de Dios. Desde que el Señor me llamó y me empezó a usar, desde el día que me empezó a usar, hermano, y al principio pues yo decía: pues yo no sé barrer, pero voy a aprender a barrer, y aprendí a barrer la casa de Dios. En la casa mía no mucho, pero en la iglesia sí. que de pronto el poder, el deseo de hacerlo para la casa de Dios me ayudó para yo también en mi casa ayudar en mi casa, ¿verdad? De ahí, hermano, el Señor un día como nada, llegamos a una iglesia nueva. Primera vez que llegábamos a esa iglesia, recién llegado de Colombia, sin conocer a nadie, sin conocer nada. Y ese día que llegué a la iglesia, llegamos hasta tarde y llegamos entrando por la puerta. La esposa del pastor nos vio y dijo: me han hablado de usted, dicen que usted toca el piano. Yo le dije: yo no sé tocar piano. Dijo: no importa, véngase para acá. Y me puso en el piano y ahí me puso a tocar, cuando yo me sabía como 3 canciones. Pero eso no me detuvo, porque aunque yo no era bueno para eso, y yo dije: Señor, si ahí es donde usted me quiere, eso es lo que yo voy a hacer. Sin saber, sin pensarlo, sin, hermano, cuestionarlo, yo le dije: Señor, si es ahí donde usted me quiere, yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor me llamó a mí, cuando el Señor me dio ese fueguito que yo les conté, ¿sabe qué? Le dije al Señor: yo le voy a servir y nunca le voy a decir que no. Yo hice una promesa con Dios. Yo le dije: Señor, nunca le voy a decir que no. Esa fue mi promesa. Esa fue mi promesa. Y cuando me decían: hay que hacer tal cosa, ok, no sé, pero vamos a ver cómo le hacemos. Lo investigo. Y, hermano, mire, me dio nostalgia esta semana, la semana pasada, que estaba viendo unas cajas que habían en el garaje de cosas que ahí andado trayendo. Y saqué, y habían un montón de cancioneros. No sé, los que saben qué es eso, de pronto algunos no saben qué es cancionero. Antes del internet, dicen
que habían unos libritos, ¿verdad? Y entonces traían las notas y los cantos con las notas para los músicos y se llamaban cancioneros. Y ahí traigo un montón de libros que yo iba y compraba, hermano. Ahí iba y agarraba plata donde sea, porque no tenía plata, pero y ahorraba y me iba para la librería y compraba el cancionero de Marcos Witt, de Juan Carlos Alvarado, de Jesús Adrián Romero. Ahí los tengo en la casa. Ahí tengo los cancioneros y notas, libros con las notas, hermano, porque yo dije, yo necesito aprender este piano, yo necesito hacer algo, hermanos. Yo no nací con ese don, yo no tengo ese don. Para mí fue muy difícil aprender a tocar el piano, me tardó años en aprender, pero hermano, había en mí un deseo, hermano. Yo todo el primer año que aprendí piano me aprendí 3 canciones. En un año me aprendí 3 canciones. Los hermanos que saben un poquito de música saben que eso hasta se burlarán de mí. 3 años para un año para 3 canciones, hermano. Sí, así fue conmigo, pero aún así, pero cuando ya me pusieron al frente de ahí, y yo no lo hice por mí, yo no lo hice por mi fama o mi gloria o que todos me digan qué bonito toca, no. Y yo me puse ahí, yo dije, Señor, ahora me toca aprender, ahora sí de verdad. Y le puse ganas a eso y me puse a comprar libros y cancioneros, porque había un propósito de Dios. Dios me quería ahí en ese piano, y yo le decía, Señor, ponga a alguien más que sepa más que yo. ¿Quién soy yo? Y el Señor decía, no, ahí es donde yo lo quiero. ¿Y por qué sé eso? Porque venían otros pianistas mucho mejor que yo a la iglesia. Uy, hermano, vinieron varios. Una vez llegó uno recién graduado del colegio bíblico y había aprendido música en el colegio bíblico, y allá les enseñan muy bien música, profesional. Y llegó: vengo del colegio bíblico, a ver si quieren mis servicios. Y la esposa del pastor le dijo: wow, qué bueno, necesitamos un pianista también, véngase para que practique con nosotros. Dijo: espéreme, porque no toco por menos de $200 por domingo. Yo le vi la cara a la esposa del pastor, casi, mire, si no fuera porque era una mujer salva, lo hubiera acribillado ahí. Tú estás cobrando para servir al Señor. Pues es que yo pagué el colegio. Lárgate, le dijo. Así le dijo: lárgate de aquí. Esa clase de músico no necesitamos. Y yo estaba feliz porque pensé que ya venía alguien a relevarme. No, otra vez a echarle ganas. Fue muy difícil para mí aprender eso. Pero hermano, había un propósito. Y yo decía: Señor, mientras que usted me tenga ahí, yo voy a hacerlo con intensidad, yo voy a hacerlo con amor, yo voy a hacerlo mejor para usted, Señor. Y me pasaba horas en ese piano, y no era porque no tuviera nada más que hacer, hermano. Yo estaba sacando 4 años de high school en 2 años sin saber inglés. Y nada que es que clases bilingües. No habían clases bilingües, todos en inglés, y yo no entendía ni papa. Y yo tenía que llegar a la casa a seguir estudiando, hermano. Entre el estudio y el servicio al Señor, a veces dormía 4 o 5 horas, a veces hasta 3 horas, pero yo lo hacía con una pasión, porque hermano, en la juventud está la fuerza. Ahorita yo ya no podría hacer eso, pero cuando estaba joven, hermano, oh, gloria a Dios, yo me paraba y le seguía adelante y recobraba fuerzas en Dios y servía al Señor con toda mi intensidad. Y por ahí llegó un hermanito, un jovencito también, con una guitarrita, y dijo: yo quiero también ser parte del grupo. Y yo le dije: ¿sabes tocar guitarra? Dijo: no. Le dije: pues únete, porque aquí estamos todos igual. Yo ni sé tocar piano, y el de la batería tampoco sabe la batería. Hermano, y le dábamos y practicábamos 3, 4 horas. Hasta que sacamos el grupo adelante de una manera, hermano, que se movía la presencia de Dios. Se movía la presencia de Dios, hermano, porque se hacía con el corazón, porque se hacía con propósito. Todo propósito empieza pequeño. De ahí, hermano, yo pensaba que ese era ya mi propósito, pero no era mi propósito, era una preparación para lo que iba a venir.
Pero yo pensé que ahí ya me iba a quedar y yo dije, Señor. Y una vez, hermano, en un otro campamento, por eso yo creo en los campamentos, porque en el campamento Dios me ha hecho unos llamados. En un campamento, hermano, estaba la presencia de Dios derramándose tan poderosa, hermano, sobre todas nuestras vidas. Alguien vino a orar por mí y en ese momento, hermano, yo sentí que los cielos se abrieron y yo vi una visión. Y vi que yo estaba enfrente de muchas personas en un altar. Eso fue la visión y eso me lo dio Dios. Y yo me paré de ahí. Wow, el Señor me va a usar grandemente. Voy a ser el próximo Juan Carlos Alvarado. No existía Miel San Marcos todavía, o no lo conocía. Pero yo iba a ser el próximo Miel San Marcos, según yo, ¿no? Según yo. Y eso yo empecé a llamar a todos los jóvenes y llamé, les conté la visión. Y llamé al uno, al otro. Y luego llamé hasta a los jóvenes de otras iglesias y músicos de otras iglesias. Y les dije, vamos a hacer un coro muy grande y vamos a hacer esto. Y les conté la visión y todos se me quedan mirando. Y se para una muchacha y dice, ¿y quién va a ser el líder? Le dije, pues el Señor me dio la visión a mí. Pues yo no quiero que usted sea el líder. Y otra se paró y dijo, pues yo quiero ser el líder. Y otra se paró y dijo, no, pero yo. Y se pusieron allá a pelear, todo el mundo a pelear. Llegué a la casa todo desmotivado. No se hizo nada. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres? No era el tiempo. Me pasó lo de Moisés. No era el tiempo. Y el Señor me tuvo que llevar al desierto. Y a formarme en el desierto, y a formarme en el desierto, y a formarme en el desierto, hasta que un día yo le dije, Señor, y yo me siento como que no estoy en tu propósito. Y mira, hermano, a mí me faltaban era espacio para los títulos que tenía. Yo era líder de jóvenes, líder de alabanza, líder del coro, líder del aseo, era diácono, era el que abría la iglesia, era el que la cerraba. Yo quería hacer de todo, porque es que para mí el servir al Señor es lo más hermoso. Y yo quería hacer todo lo que hubiera. Una vez que se paró la hermana Ligia y dijo, hermano, vamos a colectar una ofrenda porque no hay quien haga el aseo. Le dije, no, ¿cuál ofrenda? Ni que nada, nosotros hacemos el aseo. Y nos pusimos, yo me quería meter en lo que fuera. Y cuando le oré al Señor y le dije, Señor, todo esto lo estoy haciendo para su gloria y porque siento que no estoy en su propósito. Y aquí es donde el Señor se manifiesta en mi vida y me habla a mi corazón y me dice, es que tú estás siempre buscando lo que tú quieres hacer, pero nunca me has preguntado lo que yo quiero hacer contigo. Y cuando el Señor me habla hacia mi corazón, yo en ese momento estaba en una oficina, en el trabajo, y orando. Y estaba orando ahí en el cubículo y le dije, Señor, pues dígame usted qué quiere, me rindo. Ya no voy a seguir buscando más por mi cuenta. Ahora yo quiero que usted sea el que dirija mi vida y haga lo que usted quiera hacer conmigo. Y ahí fue cuando el Señor, hermano, a las pocas horas me llaman y me dicen, mi mamá me dice, lo anda buscando el supervisor del distrito. En ese tiempo era el pastor Ferrufino. Y dice que lo va a mandar a la obra. A la obra. Un jovencito de 22 años. A la obra. 21 o 22. 21 años. A la obra. Y me dijo mi mamá, le dije, mamá, ¿pero qué dice el pastor? Mi pastor era mi abuelo. Le dije, ¿qué dice mi abuelo? Dijo, pues el abuelo dice que lo que usted quiera él lo apoya. Le dije, ok, dígale al pastor Ferrufino que sí. Y mi mamá le podía oír el asombro. ¿Cómo, mijo? ¿No la va a pensar? ¿No va a orar? Le dije, no, mamá, después le explico, ahorita estoy en el trabajo. Ahora que llegue a la casa le explico. Hermanos, solamente Dios y yo sabíamos lo que estaba pasando ese día. De que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito más grande de lo que nosotros pensamos, más grande de que nosotros nos imaginamos. Y así tenemos que vivir nuestra vida.
Hermano, cada paso que nosotros demos tenemos que pensar, y esto es la voluntad de Dios, y esto es lo que Dios quiere para mí, y esto me va a alejar a mí de servir al Señor. Mire, yo le voy a decir algo: cuando uno tiene el servicio al Señor como centro de su vida, todas las cosas encajan perfectamente. Como yo sé que Dios es lo primero en mi vida, cuando para mí servir al Señor es lo primero en mi vida. De ahí, hermano, el Señor me lleva me iban a mandar a Arizona. Gracias a Dios que no me mandaron por allá tan lejos. Pero entonces me dejaron aquí en Los Ángeles. Y cuando fui a pastorear, hermano, habían como unas 8 personas. Y entre las 8 pues no habían ni familias, eran puros hermanitos así, cada quien que había venido de su país solitos. Y ahí el Señor empieza a moldearme y a formarme, porque yo llegué todo: yo soy el pastor acá y se hace lo que yo diga. Y ahí fue cuando el Señor me dijo: no, Señor, así no es. Y me humilló, y me humilló, y me humilló, y me moldeó, y me moldeó, y me moldeó hasta el punto que yo ya había olvidado por completo la visión que Dios me había dado de esas multitudes. Pero yo seguí, hermano, allí sirviendo al Señor con el corazón y sirviendo a esas almas, esas ovejitas. De ahí el Señor, me dio mi ovejita favorita, que es mi esposa. Y de ahí nos fuimos a pastorear a la iglesia en Adelanto, a levantar una obra de cero, y ahí también me enseñó humildad, y me enseñó, hermano, lo que es liderazgo, y me enseñó lo que es amar la obra del Señor con el corazón. Y como decía el hermano la semana pasada que pasó aquí a testificar, dijo: quebrar tierra, lo más duro que hay para un pastor, es lo más duro, hermano, cuando le entregan una iglesia y solo hay una familia. Y con solo ellos hay que empezar y dedicarse al servicio al Señor por la fe 100%. No es fácil, no es fácil. Yo quisiera tener todo el día para hablarles de todo lo que yo viví, hermano, pero fueron años de mucho dolor y sufrimiento y escasez, y momentos donde no sabía ni de cómo iba a pagar la renta, pero el Señor se glorificaba y me proveía, y pudimos ver la mano de Dios, hermano, en cada dolor, en cada momento, en cada cosa. Ahí estaba la mano de Dios guiándonos y manifestando. Vimos milagros hermosos, porque servir al Señor es lo más lindo que hay, lo más hermoso que hay. Y ahí, hermano, de ahí el Señor me trae aquí a Whittier, y también otro proceso de moldearme, de traer, hermano, un proceso difícil, duro, hermano. Pero ahí estábamos en el proceso de Dios, y de repente, hermano, el Señor me llama a servirle a nivel nacional con la juventud de la iglesia. Y estaba yo sirviendo al Señor, y un día me llaman y me dicen: usted va a predicar en la convención nacional de la iglesia. Y fui, hermano, y empecé a predicar la palabra de Dios, y la presencia de Dios se movió ese día de una manera tan impresionante que, hermano, yo dije: ahora hice el llamamiento al altar, y cuando dije pasen al altar, hermano, multitudes de jóvenes comenzaron a llenar ese altar y no cabían, y les invité para que se subieran a la plataforma porque no cabían allí, se subieron aquí. Y en ese momento fue la visión que Dios me había dado cuando yo tenía 17 años de edad. Pasaron más de 10 años para que se cumpliera esa visión del propósito de lo que Dios tenía, hermano. Y a raíz de eso, de ahí salieron varios predicadores y pastores y esposas de pastores. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene un propósito más grande de lo que usted se imagina. Pero en el propósito hay sufrimiento, en el propósito hay que hacer sacrificios. Hay que negarnos a ese yo. No es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Usted no diga: yo quiero ser predicador, yo quiero. No, usted diga: Señor, lo que usted quiera que yo haga. Y si el Señor le dice que vaya y limpie los sanitarios, usted lo va a hacer. Ahí se acabaron los amenes, como 3 nomás.
gloria a Dios, está bien, no hay problema. Pero eso es lo que como Dios comienza de pequeño a ver. Mire, hermano, ¿sabe qué prueba Dios? Cuando nos comienza de pequeño. ¿Por qué no comenzamos de una vez aquí predicando todo? ¿Sabe por qué? Dios va a probar su fidelidad. Cuando le dicen todos los miércoles, todos los martes usted va a limpiar los baños y usted todos los martes lo limpia, eso es fidelidad, responsabilidad. Pero usted dice, sí, amén, Señor, limpiaré los baños, y al otro martes no llegó. Dios no usa a esas personas. Dios no usa a esas personas. Porque con Dios es con Dios. Usted no le está limpiando los baños al pastor ni al hermano Héctor, no. Eso es para el Señor. Eso es para el Señor. ¿Sí? Volvió el grillo. Volvió el grillo, gloria a Dios. Empieza pequeño el Señor. Empieza pequeño. Pero hay que disponernos a hacer algo. Hay que disponer nuestro corazón a hacerlo. No, una hermana dijo, pastor, páseme la llave, que yo limpiaré los baños. Yo lo que voy a hacer, pastor. Le dije, hermana, aquí está la llave. A la semana vino, pastor, vengo a regresarle la llave. ¿Qué pasó, hermana? Ay, no, yo ya no quiero limpiar esos baños porque estos hermanos son un montón de cochinos. Y fue, ¿cómo esperaba encontrar los baños limpios? Ella se enojada porque encontró los baños sucios. Dios está probando su constancia, su humildad, su fidelidad. Son características para servir al Señor. ¿Quiere que le diga algo? Talentos, Dios no busca talentos. Y yo no estoy hablando de la comida, estoy hablando de talentos. Bueno, tampoco el Señor busca los de la comida. Nosotros sí queremos los talentos de la comida. Pero Dios no busca talento aquí. Dios no está buscando al mejor predicador. ¿Quién le dijo eso? Dios no está buscando al mejor pianista. ¿Quién le dijo eso? Dios no está buscando al mejor guitarrista. ¿Quién le dijo eso? Dios no está buscando talento. Dios está buscando gente que se humilla y busca su rostro y que dice, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Señor, yo sé que tengo muy poquito, pero te lo entrego, te lo ofrezco. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Haz lo que quieras con este instrumento de barro. Y el Señor lo toma. Y a Él le encanta esos corazones humildes. A Él le encanta esos corazones que dice, sí, mi hijo, yo te voy a tomar y te voy a moldear. Y mientras te mantengas humilde, yo voy a hacer de ti algo grande. Yo voy a hacer algo de ti, algo especial. Pero a veces no nos dejamos moldear por Dios. Y es lo que le pasó a Saúl cuando él desobedeció al Señor. Y viene Samuel y lo regaña y le dice, de detrás de las ovejas te sacó el Señor. Y como si fuera poco, hubiera hecho cosas más grandes contigo. Pero hoy ha quitado de Dios de ti el reino porque has desobedecido, porque no te has dejado guiar por la mano de Dios, porque no hiciste la voluntad de Dios. Y así hay muchos que quieren hacer su propia voluntad y no se quieren sujetar al llamado de Dios, hermano. Porque, hermano, y a veces decimos, ay, pero porque hay personas que sí pueden y tienen mejor talento y pueden hacer las cosas. Porque no se trata del talento. No se trata del talento. Se trata de un corazón que de verdad le quiere buscar y que dice, llueve, truena, relampaguee, yo voy a servir al Señor y yo voy a hacerlo con todo mi corazón y voy a ser responsable y no voy a dejar el cargo tirado. Y si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer, porque el Señor está buscando personas de palabra. Y aún en momentos, hermano, donde ningún hombre se quiso levantar, Dios levantaba mujeres como Débora para que hicieran trabajos de hombres. Porque Dios no está buscando, hermano, una cierta característica. Oh, yo le voy a decir algo, hermano. El Miguel David Rodríguez de hace 10, de hace 15, de hace 20 años no es el mismo de hoy. He pasado por un proceso, he pasado por el proceso y todavía estoy pasando. Dios no ha terminado conmigo. ¿Usted cree que Dios no ha terminado conmigo?
Pero Dios sigue pasándonos por ese proceso. Pero seguimos confiando en la voluntad de Dios, hermano. Y seguimos confiando en la mano de Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. Dios tiene un propósito con su vida. Pero no podemos olvidarnos de ese propósito. Cuando el Señor me llamó a la obra, ese día que recibí la llamada, hermano, era el principio de la semana, no recuerdo exactamente, pero creo que era un martes, porque recuerdo que esa noche llegamos y teníamos culto en la iglesia, y llegamos a la iglesia y anunciaron desde el púlpito: vamos a orar por el hermano Miguel David, porque este domingo sale a la obra. Imagínense, hermano, no me dieron ni tiempo de peinarme. Nomás así me lanzaron, me tiraron, me aventaron. El martes me llamaron y necesitaban a alguien para el domingo. Y después del culto se me acerca un diácono y me dice: hermano Miguel, le voy a dar un consejo. Eso del ministerio no es para cualquiera. No todos son pastores. Y usted es músico, usted pastor no es. Dígales que no. No hay nada de malo que usted diga que no. Dígales que no. No vaya. ¿Usted se imagina, hermano, lo que es uno ser jovencito y todavía estar muerto del miedo por lo que le acaban de decir y que le digan a uno no vaya? Para el jueves teníamos un predicador invitado, un muy amigo de nosotros, pastor también de muchos años, que empezó también muy jovencito, y se me acerca y me dice: Miguel, te voy a dar un consejo. El ministerio no es para cualquiera, no es para todos. Tú eres músico, métete por ahí, mira, ahí te va a ir muy bien. Tú pastor no eres, di que no. Las mismas palabras. Y ellos no se hablaban, ni el diácono se hablaba con él, ni el pastor con él. Ellos no se hablaban. ¿Qué hubiera pensado usted? Wow, un pastor me está hablando y el diácono, pues hay que hacer caso. Hermano, yo no me fui ni siquiera con mi pastor. ¿Sabe dónde me fui? Fui al altar y le levanté las manos y le dije: Señor, yo no pedí esto, yo no busqué esto, usted fue el que me llamó. Y si no fuera porque yo hice esa oración ese mismo día y ese mismo día me respondió, yo estuviera dudando de este llamado. Pero fue por esa señal tan veraz, tan real para mí, que yo, Señor, aquí estoy. Y si usted no me quiere pastoreando, pues no me mande, pero yo estoy aquí para hacer lo que usted me diga. Pues ese mismo domingo me estaban posesionando a la obra. Y he tenido momentos, hermanos, de altos y de bajos, como todos los ministerios. Hermano, hay momentos donde he dudado y le he dicho: Señor, yo no sé por qué me tiene acá, por qué no pone a otro mejor que yo. Hay pastores que predican más bueno que yo, hay pastores que son mejores líderes que yo, hay pastores que son más elocuentes que yo, hay pastores que tienen más gracia que yo. Y el Señor me ha dicho: yo a ti te he llamado y yo a ti te he puesto, y el día que yo quiera otro pastor, yo pongo otro pastor. Pero si te tengo ahí, es porque es ahí donde te quiero, y tú vas a estar donde yo te ponga. Y yo le he dicho: sí, Señor, yo voy a estar donde usted me ponga. Donde usted me ponga. Yo no sé. A mí me encanta el llamado de Moisés. Otro llamado que me encanta es el de Isaías, cuando lo llama el Señor en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice en el versículo 1 que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado en el altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Había un llamado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el llamado no fue fácil. Dicen los historiadores que Isaías murió aserrado por la mitad. No sé qué tan cierto sea, la Biblia no lo expresa. Pero ese fue el llamado que tuvo Isaías. Dice: para que vaya y le diga al pueblo, el verso 9: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Habló de un pueblo que iba a ser enceguecido, y de ahí le reveló muchas cosas. De ahí le reveló Emmanuel, Dios con nosotros, que iban a ser de una virgen. De ahí le reveló que el Padre eterno, que el Dios fuerte, iban a ser como un niño, como el Hijo de Dios. Se lo reveló a Isaías. Pero de ahí le hablaba palabra al pueblo, y el pueblo no quería oír palabra. Fue duro el ministerio de Isaías. Pero Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo no voy a decir, el ministerio no es fácil para nadie, pero si usted está aquí en esta tarde, es porque Dios te ha llamado con un propósito grande. Yo me acuerdo cuando llegó el hermano Enrique, era una persona muy inestable. Unos días venía a la iglesia y otros no. A veces hasta pasaba semanas que no llegaba a la iglesia. Pero un día el Señor le habló a su corazón y lo tocó, y él empezó y se entregó de corazón al Señor, y ahora está sirviendo como diácono. Yo me acuerdo cuando llegó la hermana Leslie, una jovencita que no quería saber nada de Dios, 100% mundana, no quería saber nada de las cosas de Dios. No veía la hora de cumplir los 18 años para irse de la casa y no volver a la iglesia. Pero ahí Dios la tocó y Dios hizo una obra en ella, y ahora está sirviendo como líder de los jóvenes de nuestra iglesia. Oh hermano, yo recuerdo cuando muchos de ustedes llegaron a la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque usted puede decir: no, pastor, yo no soy como el hermano Jorgito, yo no soy como el hermano Antolín, yo no soy como el hermano Enrique. Oh hermano, es que ninguno de ellos comenzaron así. Ellos comenzaron desde abajo. El hermano Antolín ya quería dar conferencia de liderazgo cuando ni siquiera sabía nada de liderazgo, pero ahí el Señor lo moldeó y aprendió la obediencia. Y cuando aprendió la obediencia, el Señor le dijo por medio de su pastor: vaya y hable con una hermana que vive en Oregón. Y dijo: pastor, lo voy a hacer por obediencia. Y por obediencia ahora está felizmente casado con una mujer, tremenda mujer de Dios, aleluya. Y son solo ejemplos que yo estoy contando acá, porque yo sé que hay muchos que están dudando, y la duda es lo que nos está impidiendo de verdad servir al Señor con integridad y entregarle nuestro corazón al Señor en su servicio. Pero yo vengo a decirle hoy, aunque el llamado sea chiquito, el propósito de Dios es grande sobre su vida. El propósito de Dios es grande sobre su vida. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
serio, Dios está haciendo el llamado hoy en este lugar, porque Dios quiere llamarte a su servicio. Dios quiere llamarte a su servicio. Pero hay muchos, y estoy hablando que si usted es joven, usted dice, es que yo soy muy joven. Y si es viejito, es que yo soy muy viejito. Eso es para los jóvenes. Oh no, dígale eso a Abraham. Dígale eso a Caleb, que a los 80 años dijo, yo tomo ese monte. Y Josué le dijo, estás viejito, Caleb. Y Caleb le dijo, sí, la misma fuerza que tenía a los 40 años la tengo ahorita a los 80 años. Yo sé a quién sirvo, yo sé el Dios que yo tengo, y yo voy a tomar ese monte. Oh hermano, el Señor está llamando a alguien que deje las excusas, que deje los prejuicios, que deje la lucha en la mente, la batalla que tiene en su mente, y le diga, Señor, yo le entrego mi corazón, mi vida, mi tiempo, mis fuerzas. Señor, yo sé que tal vez yo no sé si usted está enfermo y usted le dice, Señor, es que mi enfermedad no me deja servirte. Oh no, hermano, aún con enfermedad, hermano, Dios te puede usar en una manera poderosa. Así estaba el apóstol Pablo. Tenía un aguijón en la carne, tenía una enfermedad muy fuerte, pero aún así el Señor lo usó para ir a llevar el evangelio a todas las naciones en Asia, porque Dios es poderoso y Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Yo no sé. Yo sé, todos tenemos debilidades, hermano. Yo también tengo mis debilidades. Yo también tengo mis luchas y mis dudas. Yo también, hermano, tengo mis inseguridades. A veces no me siento capaz de hacer las cosas, pero yo vengo y le digo, Señor, no es con mis fuerzas, es con la tuya. Yo vengo y le digo, Señor, porque no soy yo el que me llamé, pero eres tú el que me llamaste, porque yo no fui el que me puse ahí. Tú fuiste, Señor, el que me usaste. Tú fuiste, Señor, el que me hiciste un llamado, y yo solamente tuve que responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Será que hay alguien aquí que va a atender al llamado de Dios y le va a decir, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Yo sé que soy pequeño, yo sé que no sé mucho, yo sé que tengo luchas, yo sé que hay batallas en el hogar, yo sé que hay batallas con mi vida personal, yo sé, Señor, que hay luchas en el trabajo, yo sé, Señor, que tengo debilidades. Pero hoy te las pongo delante de tu presencia para que tú hagas lo mismo que hiciste con Isaías. Toma un carbón, Señor, encendido y ponlo en mis labios.